En el vídeo de hoy vengo a hablarte de una de las novelas que más me ha gustado en lo que va de año, que bueno, aún tiene que pasar esta prueba del tiempo para ver si se convierte en un gran favorito de la vida para mí, pero mi impresión al leerla es desde luego que es una obra maestra y se trata de Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi. Mi plan es que este vídeo pueda resultar interesante tanto si no has leído este libro y ojalá te dé ganas de leerlo porque desde luego a mí me ha encantado, o si ya has leído este libro y te apetece un poco pues rememorar tus impresiones mientras charlamos sobre él. Algo que me viene muy bien de esta novela es que creo que se puede hablar bastante de ella sin caer en los spoilers, aunque evidentemente pues voy a hablar del libro y de la trama, pero no es mi intención en ningún caso destrozar la novela para una persona que aún no la haya leído. En definitiva, si te apetece saber un poquito más sobre Sostiene Pereira y sobre todo mis impresiones sobre esta novela, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí. Y bueno, en este vídeo, como os decía, vamos a hablar sobre Sostiene Pereira. Antes de empezar, quiero hacer un pequeño aviso y es que yo no tengo ningún tipo de formación en literatura. Simplemente soy una lectora aficionada y apasionada, podríamos decir. Entonces, bueno, al final mis impresiones van a tener ese nivel y tienen el objetivo de simplemente, no sé, pasar un rato juntos hablando de la lectura, no formar a nadie, ni muchísimo menos. Simplemente dejarlo claro para que no haya ningún tipo de confusión. Sostiene Pereira es un libro que lleva toda la vida, ¿no? En las estanterías de casa de mis padres, lo he visto en bibliotecas, es un libro del que se habla casi siempre, ¿no? Diría que debe ser un long seller, ¿no? Que se llama en el mundo editorial. Y yo lo tenía como un libro del paladar, uno de estos libros que tú sientes que te va a gustar muchísimo. Y precisamente por eso como que te lo reservas, ¿no? Te lo reservas y lo malo que esto tiene a veces es que pasan años y no lees este libro. En mi caso esto cambió cuando fue el libro que seleccionaron en el club de lectura de la biblioteca de donde yo vivo y dije, bueno, pues esta es mi oportunidad de leerlo, qué bien. En España es un libro que tiene editado Anagrama, lo tiene en la colección amarilla, lo tiene en la edición de bolsillo y luego a veces han sacado ediciones especiales, como es el caso de esta. Yo lo compré por Wallapop, por si queréis investigar por ahí, me salió bastante bien de precio y la verdad que me encanta porque, bueno, es esta edición en tapa dura con esta sobrecubierta que, bueno, imita los azulejos de Lisboa, que vamos a ver que es tan importante esta ciudad en la novela. Hacer un pequeño introducción a la obra. El autor es Antonio Tabucchi, que es era un autor italiano, pero bueno, que tuvo mucha relación, tanto su obra como su vida y sus estudios, con Portugal y con la literatura portuguesa, por lo que he podido investigar y también lo que nos presenta la editorial. Era un gran estudioso de Pessoa y, bueno, un poco para ubicarnos, la novela es de 1994, aunque va a estar ambientada en los años 30, bueno, en concreto en 1938, en Lisboa, como os decía. Esta novela fue un gran éxito ya, nada más salir, y bueno, pues podemos ver que años después se sigue leyendo bastante. Su título es Sostiene Pereira y ya lo he contado alguna vez, una de mis grandes obsesiones siempre es leer el título original, aunque a veces sean idiomas que no entiendo, pero bueno, lo suelo buscar en el traductor de Google y en este caso, bueno, al ser en italiano sí que era fácil de entender, que es Sostiene Pereira, pero tiene como una pequeña continuación. El título original es Sostiene Pereira, una testimonianza. Posiblemente no sea la pronunciación correcta en italiano, pero vaya, habla de una testimonianza, un testimonio, una declaración, y eso es algo que va a tener muchísima importancia en el cómo se nos cuenta la novela, ¿vale? Que ahora os voy a hablar. Hablaros un poco eso de la ambientación ahora, dónde nos situamos en la historia. Como os decía antes, la novela está ambientada en 1938, en concreto en el verano de 1938 en Lisboa, un verano absolutamente caluroso, asfixiante casi, en un momento en el que Portugal estaba bajo la dictadura de Salazar. En España estaba la Guerra Civil Española. Y bueno, lo sabemos, a partir de mediados de los años 30 por toda Europa empieza el auge y la subida al poder de los fascismos, ¿no? Estamos en este
ambiente que va a preceder a la Segunda Guerra Mundial, este ambiente convulso, donde las noticias llegan y no llegan, donde no tienes muy claro qué está pasando en cada lugar, donde empieza a haber como un ambiente tenso, violento en las diferentes ciudades. Me ha gustado mucho que esta novela nos traslade hasta Lisboa, porque aunque no ha sido necesario para la lectura, me ha hecho investigar un poquito más sobre cómo era la situación en Portugal. Portugal es nuestro vecino aquí en España y siento que es un gran olvidado. No sé, a la hora de plantear los estudios, por ejemplo, solo sabemos cómo, bueno, solo sabemos, no, solo se nos cuentan, así en general hablo, por supuesto, pues momentos puntuales donde Portugal tuvo algún tipo de papel dentro de, o sea, importante para la historia de España, ¿no? Si no, como pues se nos olvida un poco, entonces ha sido genial pues conocer un poco más de Portugal. Me ha gustado mucho donde me ha llevado este libro para investigar un poquito más. La novela va a tener un gran protagonista, sin duda, que es Pereira. Pereira es un hombre, no sé, no recuerdo ahora mismo si nos dice su edad exacta, pero bueno, yo me lo imagino unos 40 y muchos, 50 y algo. Él es periodista y aunque en el pasado sí que estuvo trabajando en redacciones, cosas muy de noticias, de crónicas, ahora mismo bueno, dirige la sección cultural del periódico El Lisboa, que es un periódico apolítico, independiente y de tendencia católica, algo que estos tres aspectos realmente cuadran mucho con cómo se nos presenta a Pereira. Él lleva esta sección cultural que es bastante como intrascendente, él se lo toma como muy en serio, pero parece que dentro del propio Lisboa en realidad no es demasiado importante, ni siquiera trabaja en la redacción, sino que está por ahí en un despachillo en otro edificio. El director le da completa libertad para que haga lo que quiera porque realmente no le interesa, ¿no? Al menos al principio de la novela no le interesa realmente como que la cultura vaya a ser relevante para el periódico. Y bueno, él, Pereira, tiene mucho interés principalmente por la literatura francesa, no solo actual, sino pues antigua, y él realmente pues, tiene mucho gusto en coger textos, cuentos, poemas y traducirlos y bueno, pues publicarlos en el periódico. También, por supuesto, entre esta parte cultural tiene una parte de necrológicas y de efemérides de bueno, pues artistas y bueno, en diferentes fechas pues ir conmemorando cosas o bueno, si alguien fallece, hacerle su necrológica, vaya. Bueno, Pereira se nos presenta como alguien, al principio es como bastante anodino, como un poco un muerto en vida, una sombra de persona, pues eso, no tiene como ningún interés o ninguna relación con lo que está pasando a su alrededor. De hecho, pese a trabajar en un periódico, cuando va al restaurante o al café, ¿no? Donde el café Orquídea, que es donde él va a menudo a tomar algo o a comerse su omeleta a las finas hierbas, le pregunta al camarero, oye, ¿cuáles son las noticias? ¿Qué está pasando? Y el camarero muchas veces se sorprende, tipo, pero bueno, señor Pereira, si es que usted es periodista, ¿cómo no lo va a saber usted? Y esto, bueno, en cierta manera nos muestra un poco la indiferencia y el no esfuerzo de Pereira de esforzarse, y también por otro lado lo podemos ver como que realmente en los periódicos no se estaba contando lo que está pasando en realidad en Portugal y en Europa en general. Yo a Pereira lo sentía al principio de la novela como alguien que estaba como pasando el tiempo hasta que llegara el momento de su muerte. No se cuida especialmente, simplemente pues es como que va rodando, ¿no? Como si hubiera perdido sus ganas o su sentido de vivir. Muy pronto, damos en la primera página, de hecho se nos dice que Pereira está viudo, y parece como que, bueno, que después de que su mujer muriera no tuvieron hijos y bueno, como que tampoco tienen nada que le anime a seguir hacia adelante más allá que la propia inercia. Conocemos que su mujer estuvo enferma muchísimo tiempo y quizás así también se entiende este vacío que él ha tenido, porque, bueno, pues no sé si habéis tenido esta situación en vuestra vida, pero cuando convives, cuando tienes cercano a alguien que está enfermo o que depende de ti de alguna manera, gran parte de tu vida se vuelca en eso. Entonces si eso desaparece, claro, se te queda un vacío enorme que a lo mejor durante tus 20 o 30 años has llenado con eso. Entonces, bueno, vemos a Pereira ahí, ¿no? Entonces esta mujer, la esposa de Pereira, que cuando sucede la novela ya ha fallecido, en realidad es un personaje bastante importante
a pesar de su ausencia y está presente a través de un retrato que hay en la casa con el que Pereira conversa constantemente, le pide perdón por llegar tarde, le comenta sus preocupaciones. Es como un duelo infinito el que él lleva y también es una forma de estar acompañado, yo creo, porque al final Pereira también lo vemos, es una persona bastante solitaria. Se nos hace mucho hincapié en el físico de Pereira, la verdad es algo que llama la atención, al menos a ojos de hoy, se nos dice muchas veces como que está muy gordo y es cierto que puede resultar hasta molesto a veces. Yo dentro de la trama esto me lo sentí como que respondía por un lado es la vida sedentaria que lleva Pereira más su alimentación. Lo vemos que le encanta beber limonadas y llega un punto que descubrimos que es que se echa la mitad del vaso de azúcar y el resto de limonada. Pero yo sobre todo lo vi como un recurso, esto es mi impresión totalmente, lo vi como un recurso para acentuar esa asfixia que se siente en Lisboa en esta novela, porque hace tanto calor y él cuando anda casi no puede subir las cuestas, lo pasa mal. ¿Era estrictamente necesario que este personaje fuera gordo? Pues no lo sé, porque eso al final también se podría haber llevado a cabo, ¿no? con otras de las patologías que tiene Pereira, también se nos cuenta muy pronto que es que tiene ciertas cardiopatías, creo que se dice. Bueno, está claro que quizás esto sea una mirada muy actual, ¿no? Que estamos, o me gusta pensar que estamos más concienciados contra la gordofobia y demás, pero bueno, esto ocurre en el libro para que lo sepáis. Y bueno, esto, ¿no? Pues podría haber seguido como la vida de Pereira en este estado de trabajar, ir a su café a desayunar, a mandar sus traducciones y seguir publicando, pues parece que podría haber pasado esto el resto de sus días. Evidentemente, en esta novela va a haber un punto de inflexión, va a haber un elemento que entra y forma la discordia. Y bueno, Pereira, una de sus grandes obsesiones, y lo vamos a ver durante toda la novela, es que tiene pensamientos recurrentes en la muerte y bueno, lee un artículo de un autor que se llama Monteiro Rossi, que tiene pues unas tesis, unas ideas que a él le interesan mucho y se pone en contacto con él, bueno, básicamente para charlar con él y para ofrecerle un trabajo dentro de la sección cultural de su periódico, escribiendo necrológicas, ¿no? Porque él ve que eso pues podría encajar. Monteiro Rossi se nos va a presentar como un joven que es bastante opuesto a Pereira en el sentido que es una persona absolutamente, podríamos decir, activista, político, digamos, está muy metido en lo que está pasando en España y esto le va a llevar a diferentes problemas y Pereira por algún motivo se siente responsable de él y entonces, bueno, a pesar de que es bastante Monteiro Rossi, perdón por la palabra, pero como inútil o sea, no hace bien lo que Pereira le pide, como que se crea ahí un vínculo y Pereira no consigue como soltarse de él, aunque ve que puede ser peligroso para él, ¿no? Eso va a ser el punto discordante de la vida de Pereira y lo que le va a llevar por otros caminos que van a llevar pues, a la novela a desarrollarse junto con este personaje, dado que esto sucede en verano. Pereira coge pues, unas vacaciones y se va a un balneario un día o dos, donde por un lado va a encontrarse en una ocasión con uno de sus amigos y con el director de su periódico y vamos a ver cómo esto es un mecanismo interesante para mostrarnos cómo ciertas figuras de poder o ciertas figuras del mundo intelectual y cultural estaban llevando sus ideas hacia un lado, ¿no? Y Pereira, que al principio es apolítico, de repente al empezar a escuchar estas cosas, dentro de él empieza a despertar ciertos sentimientos. Más tarde va a ir a otro balneario donde va a conocer a un doctor que bueno, también le va a hacer reflexionar por otro lado, una señora que conta en el tren también, ciertas cosas que empiezan a ocurrir en su día a día, como que la portera de su oficina empieza a desconfiar de él, parece que le está como espiando, o va por las calles y empieza a ver ciertos tipos de concentraciones, empiezan a llegar noticias, ciertas muertes, ciertas acciones violentas contra gente de determinados pensamientos políticos o de determinadas religiones. Empieza ahí como a pasar ciertas cosas que le van a llevar a Pereira a un despertar y a tomar ciertas decisiones y a involucrarse en, bueno, en lo que está pasando a su alrededor. Es muy guay, en mi opinión, la figura del médico
bueno, este doctor que le ayuda y que le da conversación y que le da mucha compañía, que bueno, le enseña como que nuestra mente, digamos, funcionará como si hubiera todo el rato una lucha de diferentes yoes, y quien gana es el yo hegemónico, pero ese no va a ser tu forma de pensar toda la vida, ¿no? Sino que va a haber otros, una lucha constante, y en otro momento va a haber otro yo hegemónico. Entonces, como que Pereira, esta idea que le desarrolla mucho más en la novela este médico, le va a servir como para apoyarse en los cambios que él está sintiendo, va a encontrar como una lógica y una legitimación a lo que le está pasando. Un poco va a tirar por ahí en un momento en el que se siente pues muy angustiado porque no sabe, ¿no?, dónde apoyarse. Él es católico, como se hacía, y va a ir a la iglesia. Y otro personaje bastante interesante, la verdad, aunque es muy secundario, es el párroco, y la actitud del párroco va a ser muy interesante y va a determinar, ¿no?, cómo Pereira va a ir hacia un lado o vaya hacia otro según los apoyos y según las ideas que le dan cada una de las personas. Es una novela donde en muy pocas páginas, de verdad es que es muy finita, hay un gran arco de muchísimos personajes, se nos habla de una forma muy sutil, muy sutil, de muchísimas cosas, porque claro, cuando tú ves el ambiente, las fechas, el no sé qué, que si lo que está pasando en Europa, todo lo que ya sabemos, como que ves como, wow, esto tal, es de una sutilidad, es de una maravilla este libro, increíble. Y luego aquí, bueno, van pasando muchas cosas y va a llegar todo a un gran final en la novela, que para mí, dice, el final es bueno, para mí el final es muy bueno, pero no mejor que el resto de la novela, ¿no? Para mí es una novela absolutamente redonda, un tesoro de la que no sobra nada y no le pondría nada más, porque es que es perfecta, de verdad, o bueno, para mí lo fue, evidentemente, y por eso estoy haciendo este vídeo, porque me gustó tanto este libro. Perdonad el cambio de luz y de ambiente un poquito. Cuando he ido a editar, uno de los clips estaba corrupto y he perdido una parte del vídeo, así que aquí va, perdonad. Básicamente lo que estaba diciendo en la parte perdida es que Pereira, a pesar de ser un personaje que al inicio de verdad vive bastante anestesiado, una vida, como decía, pues insulsa, es que de verdad casi como un muerto en vida, alguien que simplemente se arrastra sin grandes intereses, sin gran emoción por ninguna cosa, más allá que el propio pasado, cosa que vemos en su vida y en cómo se relaciona con su mujer, con el retrato de su mujer fallecida, cómo sueña todo el rato con momentos del pasado, aunque no llegamos a conocerlos, o cómo tiene gran fascinación también por la literatura del pasado. A pesar de que este es su comienzo y esto realmente está siempre muy presente en él, es un personaje que tiene un arco muy interesante y que lo convierte en uno de sus personajes absolutamente inolvidables. Vemos cómo a raíz de las personas a las que conoce, el trabajo personal e introspectivo que hace y cómo deja que ciertas cosas, digamos, le permeen, ¿no? Pase como las corazas que él lleva puesto, y él va a volver a la vida, y es un poco esa vuelta, ¿no?, de lo que va a ir la novela. Y lo cierto es que de una forma tranquila y sosegada, para mí Pereira deviene a ser un personaje bastante valiente a muchos niveles, en el sentido de que cuando bueno, lo conocemos, él está bastante protegido en una zona de confort muy fuerte, donde es difícil que nada le afecte, porque no se relaciona ni con su presente ni con demasiadas personas. Nada le puede realmente romper ya, que ha perdido a lo que más quería, que era su mujer. Y sin embargo, cuando él empieza a relacionarse con otras personas, empieza a escuchar, a estar un poco más presente, tú te arriesgas a que te pasen cosas buenas, pero también cosas malas. Y es interesante, ¿no?, poner en la balanza, ¿no?, que es mejor una vida que esté abierta a todas las cosas, las más buenas y las más malas, o mantenerse estable, ¿no?, en una vida que no sabes muy bien si es vida o no lo es. Lamento esta ambigüedad en todo, pero de verdad tengo ganas de que leáis la novela. No estoy aquí para contaros el desarrollo de la trama. Sé que parece que puedo estar contando mucho, pero de verdad esto lo estoy hablando del ambiente, verdaderamente, de la novela y del punto de partida. Te prometo que esta lectura te va a deparar muchas sorpresas si finalmente la lees. Una de las cosas que más me gustó del libro, más allá de la trama, es cómo está contado, el ejercicio literario que aquí plantea Tabucchi,
que esa es una de las cosas que no a todo el mundo le gusta. De hecho, a mí me sorprendió mucho porque en el club de lectura, que normalmente, más que somos gente de edades muy dispares, que venimos de un montón de sitios diferentes, es un grupo muy heterogéneo, entonces jamás, nunca estamos de acuerdo. Pues hubo, de verdad, unanimidad en que este libro era fantástico, a todo el mundo nos encantó, cosas más, cosas menos, pero nos encantó. Entonces yo estaba como felicísima y le recomendé este libro a una de mis amigas en plan, bueno, es que es imposible que no te guste porque es que nos ha gustado a todos, es increíble y tal. Y me dijo que a ella no le había gustado nada, no que no le hubiera gustado nada, pero que se le hizo muy largo porque no consiguió conectar con la forma en la que estaba escrito, que para mí, por ejemplo, mi opinión personal, es que es una de las claves del libro, ¿no? Y es bueno, ya el título, ¿no? nos da pistas, sostiene Pereira, y es que toda la novela está escrita como si fuera una declaración, un testimonio, una declaración ante alguien que no sabemos, pero bueno, por la utilización de este tipo de lenguaje jurídico entendemos que pues debe ser ante la policía, ante un jurado, algo ha tenido que pasar ahí y entonces tú toda la novela estás muy intrigado para descubrir desde dónde se está narrando esto, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí para que Pereira esté sosteniendo esta declaración? Entonces toda la novela tiene un sostiene Pereira que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, sostiene Pereira. Tal, así todo el rato. Incluso, bueno, hay partes que hay ciertas cosas, hay vacíos, ¿no? Como, y Pereira dice que soñó no sé qué, no sé cuántos, pero no es para el caso, así que no lo va a continuar, sostiene Pereira. O hay ciertas cosas que dice, y de repente no se acuerda de este detalle, sostiene Pereira, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertos vacíos que son habituales o normales, tanto por cómo funciona nuestra memoria o porque pues hay que entenderlo dentro del contexto de la novela, o porque esto no tiene que ver con lo que le están preguntando y por eso Pereira decide decir hasta aquí voy a contar de este tema. A mí me encantó este juego de Sostiene Pereira, es que me pareció genial, lo disfrutaba todo el rato y de hecho en la parte más final del libro, aunque evidentemente hay coherencia y se mantiene este Sostiene Pereira, es menos presente que al principio del libro, lo digo por si es algo que os molesta, sí que luego se va difuminando un poquito según avanza la novela. Entiendo que pueda sonar como algo que va a ser difícil de leer, algo complicado, ni muchísimo menos, es súper ligera de leer, el lenguaje es muy fácil, son frases cortas, no hay nada complicado ahí, la verdad. Es un libro que dentro de estos temas políticos y morales y de muchas reflexiones que tiene también mucho de existencialismo, porque bueno, al final Pereira va a reflexionar mucho sobre la muerte y cuando hablas de la muerte creo que es fácil también compararlo con la vida, ¿no? Que es su opuesto. Realmente lo que quiere es morir, ¿qué significaría la muerte para él? ¿Para que él esté pensando y actuando de esta forma? No sé, es como un libro de verdad como que mucha profundidad, aunque no lo parezca en un primer momento. También tengo que decir que es un libro que he sentido absolutamente atemporal, a pesar de que esté ubicado claramente y con fechas en un momento concreto, pero creo que lo que al final habla es de la responsabilidad social y moral de las personas en su tiempo. Y creo que ahora que vivimos en tiempos bastante convulsos, donde tenemos acceso más que nunca a todo lo que está pasando en muchos de los sitios del mundo, permitir o cerrar los ojos ante ciertas cosas no se equipara a otras personas que otras cosas que en el pasado, cuando vemos la historia por en medio, pues criticamos, ¿no? Entonces creo que este libro tiene mucha fuerza como posible catalizador del cambio para hacerte despertar a ti como lector, para darte cuenta de cómo las pequeñas cosas, que diferentes pequeñas personas hagan algo, realmente sí puede tener consecuencias. Lo que pasa si todo el mundo se calla, no lo sé, lo he sentido absolutamente atemporal en este sentido. Hay tantas cosas de las que tenemos ya no me voy a meter en temas de guerras cuando es más que evidente y de invasiones y de asesinatos masivos, estoy hablando incluso de cambio climático, ¿no? Vamos a cerrar los ojos porque es lo más fácil, porque los medios nos dicen que esto no está pasando, ¿no? O que esto no importa. Bueno, creo que se puede llevar a muchísimos temas, aunque aquí está hablando de uno en concreto, pero yo creo que la fuerza que tiene esta novela es que puedes
replicar lo que te está diciendo y llevarlo a diferentes tiempos, incluso a tu presente, incluso a tu propia vida. En este sentido, algo genial que tiene este libro es que nos muestra personajes de formas de pensar muy diferentes y de formas de actuar muy diferentes, por lo cual no te sientes como sesgado, ¿no? Sino que te ha contado un poco desde dentro, pero desde fuera, perdón por esta forma tan rara de decirlo, que te hace ver como todo el espectro de lo que está pasando. Y no lo sé, es que a mí me parece aquí un ejercicio literario increíble, tanto en su forma como en su contenido, de verdad, me parece impresionante. Y terminar diciendo que es un libro que sin duda te da muchísimas ganas de conocer Lisboa, si aún no lo has hecho. Lisboa es telón de fondo y es protagonista de esta novela. Hay muchos sitios que se pueden visitar. Aún alguien me dijo el otro día, perdón, no recuerdo quién, creo que fue Carla. Bueno, por si acaso, alguien me dijo que parece que han derribado hace muy poquito la casa de Pereira, pero hasta hace nada se podía visitar el Café Orquídea, donde él va constantemente, como os digo, a tomarse sus limonadas y sus omelette a las finas hierbas, sigue presente, se puede visitar. Y bueno, hay un montón de sitios que se pueden visitar. Yo me muero de ganas de ir a Lisboa y mucho más después de haber leído Sostiene Pereira. Una novela joya, absolutamente fascinada, enamorada. Creo que es uno de los libros que voy a leer un montón de veces en la vida. Un detalle que me encantó de Sostiene Pereira es conocer que está inspirado en una historia real, en un hombre real y en las ciertas cosas que hizo. Y no es que sea exactamente una reconstrucción ni sea una novela histórica que se base en eso, pero bueno, sí que toma a un personaje real como modelo. Dejo esto aquí sin daros más detalles porque de verdad, aunque pueda parecer que he contado muchísimo, he dejado muchos personajes sin mencionar los grandes puntos de la novela de los que merece la pena descubrir con la lectura, ni siquiera los he tocado. Así que podéis leer el libro tranquilamente y os vais a sorprender y vais a disfrutarlo del todo. Y al final, al menos en esta edición, y yo creo que en todas las modernas, o sea, quiero decir, igual en las primeras ediciones no, pero bueno, hay una nota que Antonio Tabucchi puso a la 10ª edición italiana. Entonces, bueno, en esta viene, y imagino que la mayoría vendrán, que explica esta parte del personaje real, así que os dejo que conozcáis los detalles para cuando terminéis la novela. Y esto es todo lo que os tenía que decir de este libro que tantísimo me ha gustado. Espero de verdad que si aún no has leído este libro, este vídeo te haya dado ganas de hacerlo. Me gustaría que me dejaras en comentarios si tienes alguna recomendación de lectura para leer algo más de Portugal, tanto de literatura portuguesa como de literatura extranjera, como es el caso de Tabucchi, pero que esté ambientada en Portugal porque bueno, me ha gustado mucho conocer algo más de este país a través de la literatura, así que quiero seguir con esto. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, espero de verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!